tardes. Muchas gracias por su presencia. El doctor Raúl Martínez Guamán, profesor universitario. En la mesa de honor me acompaña. Los saluda José Antonio Neira Flores, que es director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima y juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Me han invitado a hacer una exposición sobre la casación 626-2013. También a todos los amigos que están a través de YouTube y de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos quedado que cada expositor va a participar 20 minutos. Hoy estamos en este local. Teníamos la posibilidad que estén un poco más cómodos. Así que vamos a hablar un poco entonces sobre esta casación 626-2013 de Moquegua. Esta es una casación que ya tiene 2 años y 5 meses, es del 30 de junio del 2015 y tiene que ver con el tema de la prisión preventiva. Es muy importante tanto desde el punto de vista de los elementos que hay que examinar cuando se tiene que decidir si se va a imponer o no, pero me parece a mí que sobre todo por el tema de cómo se tiene que hacer una audiencia, porque eso es muy importante. Últimamente hemos visto audiencias de casos emblemáticos donde han durado, el fiscal hablaba 5 horas, 4 horas, 3 horas, el defensor hablaba 5 o 6 horas y el juez resolvía en 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, si es el modelo como se tendría que hacer una audiencia, casos de un solo imputado, obviamente hay muchos delitos, muchos hechos, pero la idea es que la prisión preventiva, siendo la medida más grave que se puede imponer, sea discutida como corresponde, de tal manera que el juez, al terminar la audiencia, pueda contar con la información que se necesita para saber cuál es la decisión que se debe adoptar, porque solo es un requerimiento por parte del fiscal sujeta a contradicción por la defensa y el juez, al tomar la decisión, va a tener que obviamente explicar por qué razón va a adoptar una, y también dentro de la casación nos referimos al tema de la motivación, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos 11 años y 4 meses con el Código Procesal Penal en todo el Perú, desde julio del año 2006, ya no podemos decir que es nuevo, y por lo tanto tenemos un conocimiento sobre este tema de la prisión preventiva desde el punto de vista normativo, jurisprudencial y doctrinario también, porque inclusive se acaba de publicar un libro que se llama así, Prisión Preventiva y Colaboración Eficaz, dirigido por el catedrático José María Asensio Mellado de la Universidad de Alicante y el profesor Castillo Alba. Entonces, la idea es que dentro de esta audiencia de prisión preventiva, el juez sepa cómo es que se tiene que discutir cada uno de los requisitos del artículo 268 del Código Procesal Penal, como son los fundados y graves elementos de convicción del delito y la vinculación del imputado, el tema del pronóstico de pena privativa de libertad, también el peligro procesal, y se habla dentro de la casación también de un tema que es el tema de la proporcionalidad y de la duración de los plazos. Cuando se habla de las medidas de coerción personal, de cualquiera de ellas, incluso también si son reales, obviamente transversalmente a su aplicación están los principios, ¿no? Principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, ¿no? O sea, se supone que si queremos obtener un fin, tenemos que ver qué es lo que se va a afectar para lograrlo y encontrar un equilibrio entre ambos. El tema de la provisionalidad, de la prueba suficiente y de la jurisdiccionalidad. Y por lo tanto, siempre cuando vamos a interpretar y aplicar las reglas de cualquier medida de coerción personal, obviamente transversalmente tenemos que medir el tema de la proporcionalidad. Y bueno, obviamente si se va a imponer una medida de prisión preventiva, es fundamental saber cuánto tiempo va a durar, porque no es automática. Todos sabemos, y está en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, que cuando se trata de una medida de coerción, las leyes que van a favorecerla se deben interpretar en forma amplia y las que van a afectarla deben ser de manera restringida. Que si tenemos duda, tenemos que aplicar lo que sea más favorable al imputado y por lo tanto hay que tomar en cuenta cuando se tenga que interpretar y aplicar esta clase de temas, ¿no? Entonces, por eso
tenemos ahora inclusive vigente desde el 30 de marzo de este año un par de decretos legislativos que tienen relación con afectaciones a la libertad personal, como son el decreto legislativo 1298, que reforma la detención preliminar, la cambia de 24 horas, en casos comunes de 3 a 7 días y en caso de crimen organizado 10 días, y también lo que se llama ahora la detención por flagrancia judicial, ¿no? O sea, normalmente las detenciones podrían ser por flagrancia, en el 99% son casos comunes, solo 24 horas, sin embargo hoy día podría ser también, dependiendo de que sea un delito común y que el juez lo apruebe el pedido del fiscal, de 3 a 7 días, o si es un caso de crimen organizado, podría ser también hasta 10 días, ¿no? Entonces también podríamos ver la posibilidad en lo pertinente de aplicar esta casación 626 en 2013 para que se pueda producir mejor esa información de calidad. Entonces decíamos nosotros que hay que ver cómo se discute este tema. Por ejemplo, si el primer requisito tiene que ver con fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito y la vinculación de la persona investigada, ¿de qué cantidad de información estamos hablando? ¿No? Inclusive ahora, hace poco, no más de 2 meses, se ha publicado un acuerdo plenario penal sobre lavado de activos procesal, donde se dice que no se requiere probar el delito fuente, que en todo caso, dependiendo de la progresividad del ejercicio de la acción penal, se debe contar con determinada cantidad de información para que se abra unas diligencias preliminares, que sería sospecha para formalizar una investigación preparatoria que sea fundada, para un requerimiento de acusación que sea suficiente, y ya si estamos en un juicio oral y se debe condenar a una persona, estar seguro que la prueba va más allá de una duda razonable y que se puede con certeza establecer la responsabilidad de la persona. Esto sobre la base del principio de legalidad, porque así está previsto en general en el Código Procesal Penal como derechos, ¿no? Como garantías que tienen las personas para evitar que puedan arbitrariamente ser sujetas a una investigación. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros del primer requisito de fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito y la investigación de la persona comprendida en esta, estamos hablando de una cantidad de información que obviamente es mayor a la que se requiere para que haya una formalización de investigación preparatoria, y que esa información que se produce dentro de esta audiencia tiene que ser una información que le permita al juez contar en ese momento con la probabilidad de tal situación, porque todos sabemos que la prisión preventiva no se impone porque sea una pena anticipada, tampoco se impone porque estaremos afectando el derecho a la presunción de inocencia, sino porque hay un alto peligro procesal que la persona comprendida dentro de una investigación se pueda sustraer a esta, y por lo tanto hay que arraigarlo, hay que asegurarlo de tal manera que podamos contar con esta persona, y entonces la prisión preventiva va a ser por fines procesales. También se ha apreciado en audiencias que cuando deberíamos nosotros preocuparnos por discutir precisamente si contamos con esta cantidad de información, empieza a plantearse por parte de la defensa, por ejemplo, que hay un problema de imputación necesaria en este caso, o sea que no se ha precisado bien el tema fáctico, o que se ha obtenido algún elemento de convicción vulnerando derechos fundamentales. Por lo tanto, lo que se quiere es convertir una audiencia de prisión preventiva en una audiencia de tutela de derechos. Entonces, lo que estamos diciendo en esta casación 626-2013, que eso no se puede hacer, que en cada escenario hay que discutir lo que corresponda, pero eso tampoco quiere decir que si por una mala defensa, porque podría ocurrir que eso esté pasando con el tema del investigado, del imputado, el juez tenga que en esa audiencia, a pesar de que se está dando cuenta que hay una afectación al elemento de convicción y que esté impedido de excluirla porque no es la estación que corresponda, que le dé el mayor valor, porque obviamente él es un juez
y tiene que apreciar esa información y tiene que ver que en todo caso, sin prejuicio que se discuta la exclusión o la precisión, acá no puede asignarle tal peso de fundados y graves elementos de convicción y por lo tanto en esa ponderación que va a hacer el juez podría inclusive descartar la presencia de este elemento de convicción o la presencia de este requisito y por lo tanto, como se exige que en conjunto se den varios requisitos, a falta de uno sería infundada la prisión preventiva y habría que imponer la medida de coerción procesal que sea proporcional para continuar garantizando la sujeción del investigado al proceso, ¿no? Entonces, eso en cuanto a ese tema. En segundo lugar, también tenemos que ver el pronóstico de pena privativa de libertad, ¿no? Pronóstico de pena privativa de libertad, y tenemos nuevas reglas para esto, ¿no? Desde el 19 de agosto del 2013, la ley 30.076 reformó algunos artículos de determinación judicial de la pena, creó uno, el 45A, para hablar de los tercios, modificó el 46 para hablar de incisos 1 y 2, circunstancias generales, atenuantes y agravantes. Si son circunstancias, son alrededor del delito, no forman parte del delito, pero son tres factores lo que hay que tomar en cuenta para calcular con la información que haya si el pronóstico de pena podría superar los 4 años. Hay que recordar, y menos mal, que todavía quedan delitos que tienen penas por debajo de 4, la estafa de 1 a 6 años y así encontraríamos otros, de tal manera que va a haber muchos casos en los cuales tengamos que esforzarnos por este tema del pronóstico de pena privativa de libertad. Un segundo requisito que también habría que tomar en cuenta para esto sería si es que hay causales de disminución o agravación de la punición, y porque sí forman parte del delito, como por ejemplo el artículo 14, el error de tipo de prohibición, 15, de comprensión culturalmente condicionado, 16, tentativa, 21, eximentes imperfectas de responsabilidad penal, 22, la responsabilidad restringida, que en la Corte Suprema ya ahí tenemos hasta un acuerdo plenario penal desde el año 2008, donde hemos dicho que cuando se excluye en el artículo 22 del Código Penal de la posibilidad de reducir penas por responsabilidad restringida, cuando se excluye en ese artículo de una gama de delitos de que se pueda reducir la pena, un acuerdo plenario, creo que 5-2008, ha establecido que no, que hay que ver cada caso concreto, que eso sería, apreciarlo así, matemáticamente sería vulnerar el tema de la igualdad, sería discriminatorio y por lo tanto hay que verlo según el caso. Esa línea jurisprudencial se mantiene y por lo tanto incluso acaba de salir un acuerdo plenario penal donde ya un pleno casatorio que tiene que ver con esos temas o un acuerdo plenario que tiene que ver precisamente con ese tema que refuerce este asunto y por lo tanto eso también habría que apreciarse en estos casos. Y en tercer lugar, para el tema del pronóstico de pena privativa de libertad, también habría que ver las fórmulas de derecho penal premial que se pudiesen presentar. Esto lo desarrollamos también en la casación, como por ejemplo puede haber confesión, terminación anticipada, ¿no? Después, sí, y colaboración eficaz, bueno, serían normalmente en general cuando se habla de fórmula de derecho penal premial se incluye esta última y también se incluye la conclusión anticipada del debate, pero acá creo que centraríamos el tema en la confesión y en que pueda haber una terminación anticipada del proceso, ¿no? Para evaluar esta clase de temas, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos que en esta audiencia de prisión preventiva hay que evaluar bien el tema del peligro procesal, ¿no? Tanto en cuestiones de arraigo del investigado al proceso y también de perturbación de los actos de investigación que los trabajamos también en este acuerdo plenario. Es importante el desarrollo que se hace en el acuerdo plenario sobre el tema de la motivación. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que son medidas que afectan totalmente la libertad individual, la idea es que para evitar actos arbitrarios debe contarse con la mayor exigencia para que se pueda tomar esa decisión. Inclusive, aparte de tantas sentencias que ustedes conocerán del Tribunal Constitucional de Habeas Corpus sobre motivación, el Consejo Nacional de la Magistratura
en una ratificación de un fiscal provincial, Villacir Rojas, pidió también un precedente vinculatorio tanto para fiscales como para jueces, para saber cuándo está bien motivado una disposición, un requerimiento, y para jueces un auto o una sentencia, que es la número 120-2014 de mayo del 2014, les digo, la ratificación del fiscal provincial Villacir Rojas, donde dijo que esta disposición o requerimiento o autosentencia, lo primero que tiene que demostrar quien va a tomar la decisión es que sabe qué cosa es lo que se va a decidir, o sea, que ha comprendido el problema. Porque si el fiscal o el juez no comprende el problema, ¿cómo puede tomar una decisión? Luego, ahí mismo, que la comunicación que haga el fiscal o el juez tiene que ser clara, o sea, deben entenderla las partes. En segundo lugar, que se debe hacer un uso adecuado de las reglas de la lógica y de la argumentación. En tercer lugar, el tema de congruencia, o sea, te piden A, no vas a resolver Z. Y en cuarto lugar, que haya un uso racional de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, o sea, que no haya motivación de disco duro. No se trata de cortar y pegar si la resolución fuese escrita o si es oral también. Los jueces de investigación preparatoria tienen buena memoria, podrían hablar mucho tiempo seguramente citando los contenidos de sentencia del TC o de este mismo acuerdo plenario. Podríamos estar muchos minutos escuchándolo al juez hablando hasta de doctrina, de grandes maestros, cuando todo lo que queremos saber en una audiencia de prisión preventiva es si va a ser fundada o va a ser infundada la prisión preventiva, y por lo tanto no queremos cuestiones periféricas. Lo que queremos es en todo caso que se engarce los hechos con las cuestiones jurídicas para saber por qué el juez va a tomar una decisión. Por lo tanto, también desarrollamos en el punto cuarto el tema de la argumentación. Y bueno, ¿cómo se tiene que hacer la audiencia? Porque eso también es importante, ¿no? O sea, hacemos una sugerencia para hacer una audiencia. Obviamente es importante que se evalúe esto y, de ser necesario, se aplique. ¿Por qué? Porque podría ocurrir, y de hecho ocurre en algunos distritos judiciales, que los jueces están bien entrenados para hacer las audiencias, los fiscales, los defensores, y por ejemplo, si se trata de una audiencia de robo con agravantes, el fiscal habla 10 minutos para que se declare fundado su requerimiento, cumple con todos los requisitos, y la defensa también en 10 minutos puede contradecir y plantear por qué falta alguno de los requisitos y el juez declara infundada la prisión preventiva, escuchando solo 20 minutos del juez. Y entonces la pregunta es, si una audiencia tiene esa duración, es imposible que un juez que necesita tener buenas condiciones físicas y mentales se pueda olvidar de algo de lo que en 20 minutos se ha dicho. Porque si no se acuerda de lo que se dice en esa cantidad de tiempo, no puede ser juez de un sistema de audiencias. Además que también hay formas que ya no se puso acá, pero que son importantes, de cómo se tiene que hacer una audiencia, y obviamente el juez, el fiscal y el defensor, cuando hagan una audiencia, obviamente tienen que tomar nota de algunas ideas principales, porque si el fiscal empieza a hablar y el defensor le toca su turno, tiene que contradecir, tendrá que refrescar memoria seguramente, y telegráficamente habrá tomado nota de algunas ideas para que cuando le corresponda pueda refutar lo que se ha dicho. Pero también el juez, o sea, cuando puede hacer que el juez, cuando una persona esté hablando en la audiencia, sea el fiscal, le puede decir acláreme ese punto y hacer una pregunta, porque también el juez lo que tiene que hacer es interactuar. O sea, el tema de la oralidad no es cualquier cosa. El tema de la oralidad es que el juez sepa hacer la audiencia, y cuando el juez resuelve también diga lo que corresponde en la audiencia. Obviamente más fácil es fundamentar por escrito que fundamentar oralmente. Porque cuando es por escrito tienes tu computadora y por lo tanto lo puedes hacer con calma, con tranquilidad, puedes buscar información en internet, puedes consultarlo con otros. Pero cuando es oralmente es tú y tu mente, nada más, y tu apreciación. Y entonces todavía el Código Procesal Penal, al final de 4 audiencias, prisión preventiva, cesación, tutela y una cuarta, obliga a que al final el juez ponga el auto oralmente, y por lo tanto el juez tiene que pensar bien qué cosa es lo que va a hacer, porque la lengua es muy rápida y puede soltar cualquier cosa y se supone que después ya no se puede retroceder. Y por lo tanto la idea es que tampoco el juez es una máquina, ¿no? El juez termina, se supone que yo soy el juez, estoy tomando nota de algunas ideas principales del fiscal, se recomienda que
termina la fiscal, le pregunta algunas cosas, pasa al otro lado. Hay que tener cuidado para que no vayan a decir, no, el juez no es imparcial, está haciendo el trabajo a la otra parte. Pero en todo caso, al final el juez, como ha tomado nota telegráficamente algunas ideas, le preguntará al fiscal, tengo esta pregunta para usted, defensor, tengo esta pregunta. Han pasado 20 minutos, nadie se puede haber olvidado de eso, porque si no tampoco las partes tendrían condiciones físicas y mentales para ir a una audiencia. Se supone que en una audiencia tenemos que estar concentrados todos al 100%, si no, no funciona la audiencia. Entonces, por lo tanto, supongamos que un juez, estamos hablando de una audiencia que tiene una duración corta, de 20 minutos, pero por lo tanto al final el juez, el código dice, ya, usted tiene que poner oralmente la resolución. Entonces el juez lo que podría hacer es un receso, algunos minutos, y empezar a organizar la información que él ha escuchado, las notas que él ha tomado con su computador o con su blog. O sea, tampoco se trata de que tenga el aparato más moderno, porque si le va a tomar tiempo encontrar las teclas o transcribir, al final va a perjudicar el desarrollo de la audiencia. La idea acá es que con lo que se tiene que lucir el juez es con la motivación en la resolución, con la decisión que va a tomar, y por lo tanto, no sé si tiene que ser un blog, un lapicero, o tiene que ser una computadora, dependerá de lo que sea más cómodo y sea más eficaz para poder trabajar, pero obviamente se tiene que contar con estas herramientas. Los fiscales y los defensores obviamente tienen que contar con algunas copias del expediente o de la carpeta fiscal, no llevar toda, obviamente, porque se entiende que, imagínate que tenga 50 o 100 páginas, hoy día todo el mundo puede contar con ellas, pagas 20 centavos, me parece que es por cada una, y te vas a perder en la audiencia, porque no vas a encontrar la pieza que tú quieres. En todo caso, ¿cuántas vas a utilizar? ¿A qué te vas a referir? Y entonces llevas 10 hojas nada más de ese expediente, esa carpeta. Ya las procesaste, esta es la parte, ya pusiste hasta con resaltador. Si tuvieras que hacer una cita textual, ¿cuál va a ser? Le pusiste un POSI encima, de qué se trata, porque ya sabes por dónde, si eres fiscal, qué es lo que vas a utilizar. Y si eres defensa, por dónde vas a ir para hacer la refutación. Ese es el tema del acta de incautación. O sea, de eso se trata, ¿no? De que todos estemos preparados para hacer la audiencia. Yo, juez, también voy a tener un cuaderno de debates por cada audiencia, y también si hay algún problema en la audiencia, entonces hay alguna prohibición a que yo pueda revisar ese cuaderno de debate o que le pueda pedir al fiscal el expediente. Acá se planteó un mito en ese sentido, porque al comienzo de la reforma hablábamos mucho de que los jueces deben resolver con la información que se le provee en la audiencia, pero ¿qué pasa? Han pasado tantos años y estamos hablando que hay fallas también. Hay fiscales que leen, hay defensores que leen, hay jueces que terminan la audiencia, no ponen la resolución. Fuera de estos 4 casos, dicen se va a notificar por escrito y la mandan por escrito. O sea, al final la audiencia no cumple su función, porque se entiende que para que el juez pueda tomar una decisión oralmente y esta pueda ser la mejor, se necesita actores que conozcan el caso. Si no conocen el caso, ¿cómo le pueden proveer la información al juez? ¿Qué pasa con un juez cuando advierte que los actores no conocen el caso? Esa es otra pregunta. No lo hemos dicho acá, es un tema más grueso, pero ¿qué pasa? Supongamos que sea el defensor el que no conoce el caso. Entonces el juez puede permitir que continúe en su sala de audiencia cuando sabemos que no va a generar la posibilidad de controlar esa información que el fiscal ha provisto al juez, y por lo tanto va a llegarle al juez una información unilateral sin contradicción, y el juez sobre esa base va a tomar una decisión. El juez es imparcial. El juez no puede ser ni fiscal, pero tampoco puede ser defensor, y por lo tanto ese es el problema. Y ahí viene un tema que no lo tenemos en el Código Procesal Penal, que mucho se discutió, que es el tema de la declaratoria del abandono de la defensa. Bueno, el asunto es que el fiscal dice, el intervenido firmó el acta de incautación, el defensor dice, no, yo no firmé el acta de incautación, el juez voltea la cabeza, mira al fiscal, y el fiscal dice, ¿usted cree que yo le he mentido? El juez voltea la cabeza a la izquierda, mira al defensor, ¿y por qué piensa que soy yo? O sea, no se ponen de acuerdo si firmó o no firmó el acta de incautación. Estamos hablando de un caso sencillo, de un caso de robo, de un caso de hurto. Entonces dígame, y el juez no podría decirle, fiscal, ¿me puede prestar su expediente para ver el acta de incautación, si firmó o no firmó? O sea, pregunto, ¿eso es un delito por parte del juez? ¿Está muy mal el juez? Acuérdense que los jueces en nuestros modelos deben proveer justicia, los jueces deben expedir resoluciones que sean, si no creen en la verdad, que sean lo más próximo a la verdad, y por lo tanto, por eso se tiene que contar con una información que sea de la mayor calidad. Ahora, estos decretos legislativos
de 1298, que rige desde el 30 de marzo, habla en los temas estos de detención por flagrancia judicial que el juez debe tener a la vista el expediente. O sea, sin perjuicio de que haya una audiencia, que las partes le provean la información, está en blanco y negro. ¿Por qué? Porque lo que está mal es que el juez no sea imparcial, pero que el juez quiera verificar una información cuando hay actores que no se la proveen como corresponde, ¿cómo puede estar mal? Puede ser, eso es parte de una adecuada motivación que tiene que hacer. ¿Me comprenden? Obviamente hay que aplicar también ahí el tema de la proporcionalidad. Por lo tanto, miren ustedes, hablamos de un escenario de audiencias muy breves, pero hay otras, acá en Lima, ustedes habrán visto, en otros lugares, hay audiencias que, por ejemplo, que duran 1 hora, hora y media, por un caso de hurto, de robo. 1 hora y cuarto, o sea, 30 minutos del fiscal, 30 minutos del defensor. O sea, justifica que dure tanto una audiencia contra un imputado por un delito, en perjuicio de un agraviado, y ahí viene el problema. Si el juez agarra y le dice al fiscal haga uso de la palabra y habla 30 minutos, el primer problema que va a haber es si el defensor que tiene que hablar a continuación va a acordarse íntegramente y va a contradecir los 30 minutos que el fiscal le ha provisto al juez. Es imposible. Va a ser imposible. Y lo peor de todo es que si el juez no pregunta nada y dice, no, yo al final pregunto, si el juez se va a acordar de lo que dijo 30 minutos uno y de lo que dijo 30 minutos otro. O sea, si el juez en su cabeza va a poder tomar nota y va a tener ahí los puntos principales de 1 hora y va a empezar a discutir eso. Entonces, el problema es ese. El problema es que se están dando audiencias en casos que no justifican, muy largas, y por lo tanto por eso es que en este acuerdo plenario penal se sugiere una forma de hacer audiencias que es punto por punto. Si es la de prisión preventiva, bueno, discutamos primero el tema de los fundados y graves elementos de convicción. Se supone que quien está pidiendo el tema es el fiscal y por lo tanto la defensa es la que tiene que replicar. Si yo tengo alguna duda sobre eso, como juez, le pregunto a las partes y ya una vez que terminamos de discutir ese punto, ya tengo en mi cabeza como juez si se da o no el requisito. Y así pasamos al segundo, el pronóstico de pena, y así pasamos al tercero. Puede ser 5 minutos por cada punto, de repente puede ser un poco menos. También depende de que el abogado defensor sea un buen litigante, porque tampoco se trata en una audiencia de hablar por hablar. En una audiencia la idea es decirle al juez solo lo que el juez necesita escuchar para ganar el caso. O sea, si tienes un cliente donde es evidente que se cumple con el primer y segundo requisito, es un caso de robo con agravante, la pena es de 12 a 20, hay mucha información respecto a que él habría cometido el delito, entonces, ¿qué vas a discutir eso? En todo caso, lo que tendrías que hacer es tratar de demostrar que no hay peligro procesal, que hay un arraigo, que no hay perturbación de actos de investigación y que por lo tanto si falta un requisito es infundada la prisión y que bastaría con un par de restricciones. Que no varíe domicilio y concurrir el primer día útil de cada mes y suficiente. ¿Me entiendes? Ese es un buen litigante, por ejemplo. O sea, no tratar de agarrar y decir voy a discutir todo, el primer requisito, como yo le dije, está prohibido, entrar al tema de prueba prohibida, a que la duda favorece al reo, cuando eso es un tema del alegato de clausura al final del juicio oral, o si no, el tema de la proporcionalidad de la pena para lograr que la pena sea por debajo de 4 años. O sea, no es la estación para que eso tenga que ser así, ¿no? Entonces, por eso tenemos esa recomendación dentro de esta casación en el sentido de cómo se tendría que hacer esta audiencia. Bueno, es importante esta casación porque entiendo yo que se utiliza mucho, ¿no? Incluso se ha puesto en los juzgados y los fiscales ya lo saben y tratan de hacer sus requerimientos sobre la base de las exigencias que hay allá y en las audiencias de prisión preventiva se utiliza para poder pautear esto. En realidad tenía 20 minutos para poder hacer esta exposición. He utilizado un poco más de tiempo porque pienso que es un tema importante y no sé si está previsto que se pueda hacer algunas preguntas. No sé. Sí, a ver, de repente alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta y si no, vamos a dar el pase al doctor Raúl Martínez Guamán porque acá se ha previsto que las exposiciones duren la cantidad de tiempo que les he indicado. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor Raúl Martínez Guamán. Muy buenas tardes con todo, todavía muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al doctor José Antonio Neira por
brindar este espacio para poder realizar algunos o debatir algunos puntos que son relevantes en cuanto a determinadas sentencias o casaciones emitidas por la Corte Suprema, ¿no? Previo a ello, también me gustaría agradecer al profesor Daniel Huamán, quien ha sido parte de esta organización para poder realizar estas conferencias vinculados a lo que vienen a ser, como he indicado, comentarios a casaciones y casaciones vinculadas a la Corte Suprema con carácter vinculante, ¿no? Él lastimosamente, yo sé porque he podido conversar con él, lastimosamente él se encuentra actualmente en Alemania. Tuvo que realizar un trabajo científico con su profesor, su maestro, el profesor Michel Packley, en la Universidad de Friburgo, ¿no? Él lamenta no poder estar directamente aquí, porque él es el que organizó todo ello junto con el doctor José Antonio Neira, ¿no? Y me pidió que les traslade las disculpas del caso de no poder hacerse presente, pero que se entendiera que es por un tema netamente académico, ¿no? Es un tema netamente académico el que le obligó volver a ir allá a Alemania, ¿no? También agradecer a la doctora Sofía Calvo, quien es coordinadora de lo que viene a ser El Futuro, un libro que se va a sacar, donde también acá el doctor José Antonio Neira ha colaborado. Es un libro que se publicará en el mes de febrero-marzo, ¿no? Donde se hace detalle de muchas casaciones que han sido comentadas por varios profesores o jueces supremos de la talla del doctor José Antonio Neira, quien es referente, como todos sabemos, en el ámbito de lo que viene a ser el proceso penal en el país, ¿no? El doctor José Antonio Neira lo conozco hace varios años, cuando trabajaba en la Secretaría Técnica de la Comisión Especial del Nuevo Código Procesal Penal, y él siempre ha estado vinculado con este tema de la reforma y nos acaba de brindar determinadas pautas de cómo se tiene que desarrollar una audiencia, ¿no? Aunque también a veces hay problemático, porque yo me acuerdo que hay audiencias como en el caso de lo que viene a ser el control de acusación o el tema del sobrecimiento, donde a veces los jueces te piden a detalle mucha información, que eso sí no se puede brindar, doctor, en 5 o 10 minutos, sino que uno tiene que tratar de puntualizar muchos datos porque supuestamente el juez no conoce el caso. Y un caso vinculado, por ejemplo, a temas de corrupción de funcionarios, uno tiene que puntualizar detalle por detalle qué ha pasado, porque la defensa también te objeta, ¿no? No me has puntualizado algunos puntos, pero bueno, a eso va. Mi conferencia, básicamente, como dijo el doctor, mi conferencia está vinculado a la casación 430-2015 Lima, ¿no? Yo, o mi línea de investigación siempre ha sido, en estos últimos meses, el tema de lo que viene a ser la colusión, ¿no? En esta casación 430 del 2015, la Corte Suprema, en un punto en específico, porque no es toda la casación en sí, en un punto en específico, realiza un debate sobre un caso en concreto que sucedió en la municipalidad de Jesús María, ¿no? Y ahí tenía que establecer si nos encontramos en un delito de peculado o en un delito de colusión. Básicamente, esto es los hechos que sucedieron o que sirvieron como base para poder realizar o emitir esa casación. ¿Qué pasó en la municipalidad de Jesús María? Determinados funcionarios ¿ya? Originaron el desarrollo de un proceso de contratación para el mantenimiento de veredas, que era un punto, y para el mantenimiento del Parque Barrenechea, ¿no? Simularon todo un proceso de contratación. Proceso de contratación que se llevó a cabo, ¿no? Supuestamente para realizar el mantenimiento de las veredas y de este parque. Sin embargo, nunca se realizó objetivamente dicho servicio por parte de la empresa que ganó este concurso público, ¿no? Nunca se realizó. Y aquí la Corte Suprema se quedó en la expectativa de qué delito configuraría el mismo. Si estamos ante un delito de peculado o de colusión, que fue básicamente el debate que tuvieron ahí los supremos, ¿no? Ellos se decantaron porque nos encontraríamos en un delito de peculado. Supuestamente los funcionarios tuvieron toda la potestad sobre el patrimonio del Estado vinculado a lo que viene a ser los servicios o brindar estos dichos servicios para que una empresa que estaba ya vinculada con los funcionarios, porque ya habían los funcionarios hablado con una empresa mía para que supuestamente ejecute este mantenimiento que nunca lo realizó a ejecutar. ¿Por qué? Porque ya las veredas estaban mantenidas. ¿Y por qué? Porque el Parque Barrenechea lo realizaron otros sujetos que no están vinculados a la empresa, sino que eran de la misma municipalidad, ¿no? Es decir, los funcionarios supuestamente contrataron a una empresa para que haga un mantenimiento de un parque y quienes realizaron el mantenimiento del parque eran los mismos funcionarios de la municipalidad. La empresa nunca lo realizó porque la empresa era amiga de los funcionarios y ya habían acordado de que ellos simplemente se iban a encargar de cobrar, dando ellos el visto bueno de que supuestamente sí ejecutó dicho servicio. Lo mismo con el tema del mantenimiento de veredas, que tampoco lo realizaron.
Sin embargo, los funcionarios o el área usuaria encargada de dicha actividad dio el visto bueno como si efectivamente sí se habría realizado dicho mantenimiento. Y a criterio de la Corte Suprema nos encontramos en un delito de peculado, dicen ellos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Podrías ir avanzar un poco más? Casi hasta el final. Yo te digo ahí, siguiente. Ahí, atrás. ¿Ya? Previo a lo que viene a ser el análisis de esa casación, que resulta muy interesante porque tiene efectos pragmáticos muy relevantes, porque en el Callao también sucedió un caso similar, ya lo citaré en el desarrollo de esta conferencia. ¿Por qué el tema de lo que viene a ser la contratación pública resulta tan relevante en nuestra realidad? ¿No? ¿Por qué la relevancia? ¿Por qué nuestro legislador, ¿no?, ha querido establecer en el delito, por ejemplo, de colusión, que la concertación o el acuerdo entre un funcionario y un particular sea un delito? Yo he podido revisar, por ejemplo, el Código Penal de Colombia, de Chile, de Argentina, ¿no? Y no he podido encontrar en países que son muy similares en cuanto a lo que viene a ser nuestro tipo de ordenamiento jurídico, un delito similar al de colusión. Colusión propiamente como nosotros lo tenemos no hay, ¿no? Yo me acuerdo, hace un par de semanas vino un amigo colombiano, Luis Vélez, quien es doctor por la Universidad de Málaga, que me indicó, ¿no?, que supuestamente allá en Colombia lo que querían era crear una figura tipo colusión. Porque, señores, el caso de Odebrecht no solamente es Perú, como todos sabemos. Está en Colombia y en muchos otros países y ahí también suceden o se pueden generar vacíos de impunidad y lo que quieren ellos es que a futuro no vuelvan a suceder dichos actos ilícitos. En Argentina, por ejemplo, no existe el delito de colusión. Tenemos el de negociación incompatible, ¿no? Pero ahí en el delito de negociación incompatible no entra a tallar, para la configuración del hecho delictivo, el acto o la actividad realizada por el empresario o el particular. No es relevante para la configuración del hecho delictivo. Ahí interesa solamente la actividad del funcionario. En Chile tampoco. Ahí existe un delito que se llama fraude ilegal, si no me equivoco, ¿ya? Donde tampoco resulta relevante la participación del tercero interesado, o se puede decir del empresario. Ahí básicamente lo relevante es la actividad del funcionario, ¿no? Donde supuestamente sí hay una regulación similar a la nuestra. Por ejemplo, en España. En España tienen el delito de fraude funcionarial en el artículo 436. Ellos regulan un delito muy similar al nuestro, donde se sanciona que un funcionario y un particular concierten, es decir, lleguen a un acuerdo en el marco de lo que viene a ser la contratación pública. En el marco de lo que es una contratación pública. ¿Ya? Pero, volviendo al tema nuestro, ¿no? ¿Por qué, señores, en el Perú el tema de lo que viene a ser la corrupción pública resulta tan relevante actualmente? No porque nosotros los abogados, ¿no?, o los que nos dediquemos a este tema de estudiar o estar vinculados al derecho, lo digamos, sino porque es algo real y concreto. En esta diapositiva, que siempre lo muestro, ¿ya? Porque es algo concreto, algo real. Me acuerdo que el profesor Díez Ripollés, quien fue mi asesor en el tema de mi TFM allá en la Universidad de Málaga, siempre decía que cada país o cada realidad jurídica tiene que analizar, ¿no?, se puede decir, el contexto en el cual dicho país se encuentra. Por ejemplo, en España ustedes no van a poder encontrar delito de sicariato o delito de minería ilegal. ¿Y por qué no lo van a encontrar? ¿Por qué no hay estudios en esos países donde digan, oye, esto es minería ilegal, monstruo, ¿no? Como uno cuando ve y revisa parte general, ellos lo desarrollan muy bien. ¿Por qué no van a encontrar el delito de sicariato también muy desarrollado allá? Porque no es su realidad, pues, señores. ¿De quién es la tarea entonces de poder explotar o poder obtener información o desarrollar más en este tema jurídico que puede ser el delito de minería ilegal o de sicariato? De nosotros. Es nuestra realidad. Es lo que exige nuestra sociedad. Y por ende es nuestra obligación generar, se puede decir, instrumentos jurídicos que permitan a todos los actores del sistema de justicia penal, poder resolver dicha problemática. Y lo mismo sucede en el caso acá de lo que viene a ser la corrupción en nuestro país, ¿ya? Si bien la corrupción actualmente es un fenómeno que se da a nivel internacional, hay también grados de intensidad. Y eso yo considero que sí sucede en nuestro país. En esta diapositiva, ¿ya?, se puede apreciar que hace aproximadamente 15 años, en el año 2002, el problema principal que tenía el ciudadano, como se le pregunta acá en el país, en el Perú, era básicamente el desempleo y la pobreza, ¿no? Uno preguntaba al ciudadano, señor, ¿cuál es el problema principal que tú encuentras en tu país, acá en Perú? Y ellos decían, señor, yo quiero trabajar. El desempleo es un problema principal en mi país. Y también la pobreza, porque no tengo recursos,
¿no? Esto es en el año 2000, 2001, 2002. Pasaron, señores, 13, 14, 15 años, se le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Y qué te responden ahora? ¿Sigue siendo el desempleo o la pobreza el principal problema? No. Ya, supuestamente, nosotros como país hemos crecido, ¿no? Hemos estado creciendo supuestamente económicamente cada vez más. Y actualmente se le pregunta y ellos responden: señor, a mí lo que me interesa es el tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia. Y también me interesa el tema de la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, como ya supuestamente hemos crecido económicamente, ya tenemos nuestros ingresos, ¿no? Señores, yo lo que quiero es que estos pequeños bienes que yo me compro, mi carrito, mi cartera, mi departamento, mis bienes, todas esas cositas que uno se puede comprar, señores, lo que nosotros queremos es que al salir a la calle no se ocasionen o no se dañen dichos patrimonios, como por ejemplo a través del hurto o a través del robo, ¿no? Oye, tengo mi carrito, no quiero que me lo roben, pues señor, ¿no? Yo me mato todo el año trabajando para juntar para mi carrito, quiero que no me roben. Y sucede que en mi país está el tema de lo que viene a ser la inseguridad ciudadana, está creciendo cada vez más. Me interesa eso. Pero no solo es ese ámbito el tema de la inseguridad ciudadana o la seguridad ciudadana, sino que también está el tema de lo que viene a ser la corrupción. Pero esto va de la mano con lo que viene a ser también la formalización que sucede en nuestro país. Nosotros, bueno, casi todos, ¿no? Realizamos mensualmente el pago de lo que viene a ser esto de los impuestos, ¿no? ¿Nos quitan cuánto, señores? El 10, 12%. Los que son CAS, por ejemplo, le quitan el 10%, señores, que en un año llega a ser un mes y tantos días de trabajo, como dije en una conferencia anterior. A partir de ahora estoy seguro que ustedes ya están trabajando gratis para el Estado. O sea, a partir de ahora su sueldo es para el Estado. Es el 10%, ¿no? El 10% de su sueldo, señores, que es más de un mes, actualmente lo tiene el Estado. O sea, ahorita están trabajando gratis, señores, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa con eso? ¿O cuál es la exigencia que ustedes hacen con eso? Señores, si ese 10% que me quitan a mí, que viene a ser mi fuerza de producción, mi trabajo, ¿ya? Se lo lleva el Estado, ya pues Estado, tú también realiza determinadas actividades que me favorezcan, ¿no? Si yo veo que hay actos de corrupción, ¿qué pienso? Que mi dinero, porque es mi dinero, señores, yo he trabajado, me he matado trabajando todo el año, mi dinero se lo lleva un funcionario público y se apropia del mismo a través de lo que vienen a ser, por ejemplo, contrataciones públicas. ¿Y por qué contrataciones públicas? Porque ya también está demostrado, y esto es por ejemplo, un trabajo empírico que realizó Transparencia Internacional, que viene a ser la institución a nivel internacional más seria en lo que viene a ser el tema de la corrupción, ¿no? Que la contratación pública es el punto más débil, ¿no? Y donde más se puede decir desarrollo o ámbito de explotación tienen los que realizan actos de corrupción. ¿Y por qué? Porque se maneja mucho presupuesto, pues señores. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, del caso de Odebrecht, ¿no hacen referencia a contrataciones públicas? ¿O los casos de César Álvarez? ¿O los casos de Belaunde? Ahí ven acaso del Belaunde dando dinero, presuntamente dando dinero a policías o algo por el estilo. No, son contrataciones públicas. Porque en las contrataciones públicas viene a ser el ámbito donde mayor patrimonio el Estado invierte, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, según esto también es una cifra de la OCDE, dice, el gobierno gasta aproximadamente el 25% en lo que viene a ser de su presupuesto, en lo que vienen a ser actividades de adquisiciones públicas. 25% del presupuesto público en adquisiciones públicas. ¿Saben cuánto dinero es eso, señores? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos desarrollos? Eso lo gastan en licitaciones públicas. Es decir, un gran sector de lo que viene a ser el gasto público se va en lo que viene a ser contrataciones públicas. ¿Y qué ha hecho el legislador, pues? Dice, no, bueno, ya con el delito de cohecho basta. No, con el delito de peculado basta. No, con el delito de malversación basta, ¿no? Nuestro legislador, a diferencia de otras legislaciones, ha regulado en específico el delito de colusión. También está el de negociación incompatible, ¿ya? Pero específicamente el delito de colusión. Porque ahí hay la participación de dos sujetos, del funcionario y del particular, que normalmente es un empresario, ¿no? Y ha querido sancionar la concertación o el acuerdo al cual llega tanto funcionario como tercero interesado. Lo ha regulado de manera específica a diferencia de otras legislaciones. Como he indicado, Colombia no lo tiene, Chile no lo tiene y Argentina tampoco lo tiene, que pueden ser supuestamente países referentes al nuestro. No lo tienen, nosotros sí. Nuestro legislador, nuestra realidad, ha querido que haya un delito vinculado específicamente a la contratación pública donde esté
se puede decir relacionado al funcionario público, y el tercero interesado, que normalmente es un empresario. Así nació el delito de colusión, ¿ya? Y cabe indicar, ¿no?, y esto también está vinculado, relacionado al tema del bien jurídico que se protege en el delito de colusión, que el legislador, de forma muy similar a lo que está sucediendo actualmente en lo que viene a ser esto de la expansión del derecho penal, ha adelantado las barreras de punibilidad, ¿ya? El legislador no ha querido que en el delito de colusión, por ejemplo, haya una afectación concreta al patrimonio para que se configure el delito de colusión. Cuando nosotros vemos el colusión tipo base, no se requiere la afectación al patrimonio. ¿Por qué? Porque el legislador ha considerado de que basta que el funcionario se encuentre en el ámbito de una contratación pública para que ya sea relevante penalmente. Y esto, por señalar una analogía, una similitud, es lo que también pasa, por ejemplo, con el delito de lo que es conducción en estado de ebriedad, ¿ya? ¿Qué pasaba con el delito de conducción en estado de ebriedad, señores? Hace muchos años, el delito de conducción en estado de ebriedad no era sancionado el solo hecho de conducir en estado de ebriedad, penalmente. ¿Qué se sancionaba? ¿O cuándo se sancionaba a una persona por manejar en estado de ebriedad? Cuando ocasionaba lesiones, ¿ya? Una vez que la persona ocasionaba lesiones, recién servía como agravante la conducción en estado de ebriedad. ¿Pero qué hizo el legislador? Dijo, no, yo ya estoy cansado de esto. Yo me he dado cuenta que casi el 90 y tantos % de personas que manejan en estado de ebriedad ocasionan lesiones. Lo que yo tengo que hacer es mandar un mensaje a mi sociedad de que ahora conducir un vehículo en estado de ebriedad ya es delito. No se tiene que ocasionar lesiones a un tercero, ¿no? Por eso actualmente existe el delito de conducción en estado de ebriedad sin que necesariamente se tengan que ocasionar lesiones a terceros. Lo mismo ha pasado en el delito de colusión. El legislador ha dicho, yo ya no quiero que efectivamente se ocasione un perjuicio al patrimonio del Estado para que recién yo pueda establecer que estamos ante un delito de colusión. No, señores, dijo, voy a adelantar esa barrera de punibilidad. Para mí basta la mera concertación que se realice en el marco de una contratación pública, es decir, un acuerdo entre funcionario y empresario, para que se configure el delito de colusión. Si se da el perjuicio, bueno, es un agravante, pero no es necesario para la configuración del delito de colusión. Ese es el sentido que tiene el delito de colusión y que sirve como referente para poder seguir avanzando en este punto de lo que viene a ser el análisis de esta casación 430-2015 de Lima. Por favor. La tercera diapositiva. La tercera. La tercera, por favor. Una vez señalado esto, ya señores, de lo que viene a ser la colusión o el cómo nació el delito de colusión, ¿no? Para lo que viene a ser esta casación 430-2015 de Lima, yo he querido un poco generar previamente o establecer previamente a qué hacemos referencia cuando estamos en una contratación pública, ¿no? Se puede decir que el tema o el desarrollo esquemático de la presente exposición es la siguiente, y es como está en el comentario al libro que, como he indicado, lo viene trabajando como director el profesor Daniel Guamán con la coordinación de la doctora Sofía Calvo, ¿ya?, que saldrá en febrero, ¿ya? Es primero el problema. Si estamos en una contratación ficticia, está bien que esta misma se configure como un delito de peculado o de colusión. En el ejemplo que les puse de los casos de los funcionarios de la Municipalidad de Jesús María, ¿no? Segundo punto, ver qué es o a qué hace referencia la contratación pública. Como tercer punto, indicar específicamente qué es o a qué hace o cuál es el contexto del delito de colusión y cuál es el contexto del delito de peculado. Y finalmente, la posición que yo asumo, ¿ya? Para el tema de lo que viene a ser la contratación pública, considero como concepto, esto lo tomo de la doctora Ángeles Careño Leal, quien es catedrática actualmente de la Universidad de Valencia, ¿no?, que ha desarrollado mucho el tema de lo que viene a ser la corrupción en el ámbito de las contrataciones públicas. Y es interesante, ¿eh? Esto como para hacer un paréntesis, ¿ya? Yo actualmente vengo de realizar una estancia en la universidad, diré, en el Instituto Max Planck de Alemania, en Friburgo, donde pude conocer a Daniel Guamán. Pero cuando estuve en España conversaba con el doctor Manuel Cancio Meliá. Y él es catedrático de la Universidad de la Autónoma de Madrid, y él se sorprendía, conoce mucho nuestra realidad, a mí me sorprendía en esa parte, pero él se sorprendía porque en el Perú, señores, y esto lo dije también en nuestra conferencia, en el Perú tenemos algo que no tienen otros países a nivel de Latinoamérica. Tenemos un presidente en cárcel condenado, un expresidente. Tenemos otro expresidente con prisión preventiva. Tenemos un expresidente en fuga, ¿no?, que estamos en un proceso de extradición.
Y además hay procesos abiertos contra altos funcionarios. Ustedes pueden ver Colombia, Argentina, Chile, y no van a encontrar, señores, ningún expresidente en cárcel en primer momento, primer punto. No van a encontrar. Se sorprendía él, ¿no? Un amigo colombiano, como le dije, Luis Vélez, de la universidad, que es doctor por la Universidad de Málaga, también se sorprendía. Nosotros, señores, aunque a veces nosotros somos un poco egoístas con nosotros, ¿sí? Estamos realizando actividades en lo que viene a ser la lucha contra la corrupción, que son grandes pasos. Tenemos que reconocerlo, o sea, tenemos que compararnos a nivel internacional y ver cuál es o en qué posición estamos en la lucha contra la corrupción. ¿Ya? Si bien es, y hay que ser realistas, hay fallas, porque todo es mejorable, nada es perfecto, ¿no? Estamos haciendo grandes pasos. En otros países no sucede eso, ¿no? Tenemos que mejorar, claro, tenemos que mejorar, ¿no? Si no, no se avanzaría, pero son grandes pasos, ¿no? Y es relevante un poco esto reconocer que se está trabajando en la lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Qué se entiende por contratación pública? ¿Cuál es el concepto que se le da? Comprendemos por contratación pública a toda operación estatal realizada en el mercado vinculada a la adquisición o venta de bienes y o servicios estando en juego el patrimonio del Estado. Es decir, cuando hablamos de contratación pública, sí o sí tenemos que hacer referencia al mercado. Tiene que estar en juego el mercado, ¿no? El contrato público que puede hacer la adquisición o la venta de un producto tiene que ser en el marco de lo que es la actividad del mercado. Un punto interesante es que nuestra nueva regulación, en lo que viene a ser el delito de colusión, ya es genérica, ¿no? Ya es genérica en cuanto hace referencia a lo que viene a ser el contrato público. Antes no, ¿no? Hasta en nuestra regulación anterior hablaba de licitaciones, subastas, hacía una serie de detalles que de forma taxativa te hacía referencia a cuándo se va a dar la colusión. En cambio ahora ya es genérico, ya habla de contratación pública de por sí. Y esto genera que nuestra regulación pueda ser más dinámica, porque siempre íbamos a estar pendientes o dependiendo de determinadas actividades contractuales que no específicamente pueden ser que sean todos los indicados en la anterior regulación del delito de colusión. Ahora es genérico, ¿no? Otro punto interesante de la contratación pública, y eso también es un poco el tema que hay en debate, es si la contratación pública solamente se puede dar en actividades en las cuales el Estado realice gastos, es decir, compra, ¿no? Compra de bienes o el tema de lo que vienen a ser servicios, ¿no? O si también puede hacer referencia a lo que viene a ser el tema de ingreso patrimonial para el Estado, ingreso de recursos. Yo soy de la posición de que hace referencia tanto a gastos como a ingresos. Y para ello tenemos el ejemplo, que también se ha trabajado a nivel de la jurisprudencia, de lo que viene a ser el alquiler de los aviones Fokker pertenecientes a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, el Estado puede tener en su patrimonio determinados bienes, ¿no? Y estos bienes los puede alquilar. Y en el marco de lo que viene a ser un proceso, se puede decir, de contratación pública, el Estado puede darlo, o el funcionario lo puede dar a precio muy inferior a lo que debe ser. Oye, tú tienes que cobrar 100 y el Estado cobra 50 y favorece a un tercero. Eso para mí también entraría dentro del delito de colusión. Hay autores que dicen que no, que solamente se limita a lo que viene a ser gastos, ¿no? Gastos por la compra de bienes o el tema de servicios. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Amigo, en el recurso de nulidad 1527-2016 del SANTA, en lo que viene a ser también esto de la colusión y básicamente del contrato público, también se hace referencia a cuáles son los ámbitos dentro de la contratación pública donde se puede intervenir el funcionario y por ende puede resultar responsable penalmente del delito de colusión. Y hace referencia a determinadas fases, ¿no? Una de las fases, y acá sigo el esquema, se puede decir, del profesor Castro Cuenca, que también trabajó el tema de contratación pública y de corrupción, específicamente en la contratación pública allá en España, a través del aspecto interno de la corrupción, que viene a ser básicamente la elaboración previa de las bases, ¿no? Es decir, elaborar previamente todos los actos que se van a realizar en lo que viene a ser la contratación pública, ¿no? Pedir comparación se puede decir, del tema de cotizaciones, entre otros, ¿ya? El siguiente aspecto, siguiente fase es propiamente el tema del proceso de selección, que le dice aspecto objetivo de la corrupción, lo dice el profesor Castro Cuenca. Y finalmente el aspecto material del contrato público, que viene a ser básicamente la ejecución del contrato, ¿no? En el tema de si la empresa cumple con ejecutar efectivamente
lo estipulado dentro de lo que viene a ser el contrato público. Aunado a ello, y esto tiene que ver mucho con nuestra realidad, hay un informe, el informe defensorial número 168 de la Defensoría del Pueblo, ¿ya?, que también ha realizado un estudio sobre lo que viene a ser el delito de peculado y de colusión en nuestro país. Y resulta interesante ese informe porque nos señala una serie de prácticas en lo que viene a ser la comisión del delito de colusión. Una serie de prácticas. Dice, oye, nosotros hemos podido analizar y hemos podido observar que el delito de colusión se realizan en las siguientes prácticas. Voy a señalar algunas de ellas, ¿ya? Por ejemplo, la adecuación de las bases en contrataciones públicas a postulantes específicos, ¿no? Que las bases estén a medida de una determinada empresa. Es una forma de actividades de colusión que se da, ¿no?, que ha podido empíricamente obtener la Defensoría del Pueblo. Otra viene a ser el fraccionamiento en la contratación de bienes, servicios, ejecución de obras para evitar el proceso de selección, que también es muy común. La manipulación de los términos de referencia de la contratación de personal habla, ¿no? La licitación de obras o servicios en los que después de su otorgamiento y ejecución se generen adendas con el fin de evitar nuevos procesos. Tú ya ganaste, vamos a hacer adendas, pues, para que tú sigas ejecutando y que tú directamente obtengas un beneficio en lo que viene a ser este proceso de contratación, ¿ya? El carrusel de entidades para alternar la buena pro. Eso del carrusel también es muy interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay 3 empresas que previamente ya han hablado con el funcionario público. 3 empresas, ¿no? ¿Y qué hace el funcionario público? Le dice a las 3 empresas que participen, ustedes 3, en 3 procesos de contratación pública. Sin embargo, en esos 3 procesos de contratación pública, como yo ya hablé con ustedes, ¿no?, cada uno va a ganar un proceso, de tal forma que todos salgan beneficiados. Tú ganas el proceso 1, tú ganas el proceso 2 y tú ganas el proceso 3. Ustedes salen beneficiados, ¿no? Aquí nadie pierde, se puede decir, ¿ya? Es muy común dicha práctica. Y dentro de todo ese catálogo hay 2 que están vinculados a nuestro tema de investigación. En el número 17 hablan o nos dice: cobro por servicios u obras sin entregarlo o ejecutarlo en su totalidad. Es decir, yo pago a la empresa sin que la empresa haya ejecutado en su totalidad el servicio o la entrega de los bienes. Oye, te pedí 100, me diste 80 y yo te pago por el servicio, ¿no? Otra forma, dice este informe defensorial, ¿ya?, la ejecución de obras ficticias, que es el que está vinculado a nuestro tema. Yo, funcionario público, y esto pasó por ejemplo en el Callao, ¿no?, en el Callao y en otros, quiero que se realice la construcción de una losa deportiva. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ir al mundial, todos están emocionados, los chicos quieren jugar su partido, pues, ¿no? Quieren llegar a la selección, ¿ya? Están emocionados. Hacemos nuestras losas deportivas, señores. Yo, como funcionario, pido una losa deportiva. Sin embargo, la losa deportiva ya estaba hecha. Si ya la habían hecho los vecinos, ya habían hecho la losa deportiva, ¿no? Y hasta tenía el nombre del alcalde, por ejemplo. Ya estaba hecho todo ya. Sin embargo, yo pido, como área usuaria, que se realice la ejecución de una losa deportiva. Genero el tema de lo que viene a ser la necesidad, se realiza el proceso de contratación, contrato a una empresa, a la empresa de la cual yo ya había conversado. Oye, tú no te preocupes, ¿no? Tú simplemente emite como un informe de las actividades que has desarrollado, yo le voy a dar el visto bueno y cobras. Porque yo soy el área usuaria, yo supuestamente voy a ir, voy a verificar que efectivamente tú has construido esa losa deportiva, cuando la losa deportiva ya estaba hecha, ¿no? Llega el área usuaria, ¿no?, el área de la OGA normalmente, ¿no?, en la Oficina General de Administración, solicita, se puede decir, el visto bueno del área usuaria, y la área usuaria da la conformidad, sí, se ejecutó. Se gira el pago o la orden de pago a la empresa se lleva el dinero y al final se reparte con el funcionario, pero previa concertación con el funcionario. Ya habían conversado, ¿no?, de que esta supuestamente obra era ficticia porque ya no se iba a realizar, no lo iban a ejecutar, que es algo similar al caso que ha analizado la Corte Suprema en esta casación que estamos trabajando, ¿no?, la 430-2015, donde supuestamente funcionarios habían conversado ya con la empresa que iba a ganar para que realicen el mantenimiento supuestamente de veredas y el mantenimiento de un parque, cuando dicho parque ya estaba mantenido y cuando la vereda ya estaban también mantenidas, ¿ya? Esto de ahí, este caso, es una práctica común, nos dice la Defensoría del Pueblo, en el tema de lo que viene a ser colusión, ¿no? Es decir, empíricamente ya tenemos que son prácticas comunes estos temas de lo que vienen a ser contratación ficticia,
¿no? Es lo común. Ya se ha podido observar, la Defensoría del Pueblo ha hecho esta observación empírica y ha obtenido ello, ¿no? Siguiente, por favor. Y no solo lo dice la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Y eso también resulta un poco como preocupante, sino que la misma Corte Suprema ha dado un sentido similar a ello. En lo que viene a ser la Ejecutoria Suprema del expediente 1559-2001 de Apurímac, ¿ya? Dice, dentro del desarrollo de lo que viene a ser esta ejecutoria, en su condición de alcalde, dice, haber adquirido bienes sin la respectiva cotización, sin que exista un cuadro comparativo que para estos casos exige, con el agregado de que los mismos se encontraban sobrevalorados y en algunos casos inoperativos. Sin embargo, se ha cancelado por tales trabajos. ¿Qué quiere decir ello? Que a la municipalidad, vinculada en este caso, se entregó bienes inoperativos, es decir, que no servían, ¿no? Es como, va en un sentido muy similar a realizar obras que ya se habían ejecutado, ¿no? Es decir, no lo iban a disfrutar propiamente el área usuaria, porque no funcionan esos bienes, y se pagó, perjudicando de manera concreta, al Estado. Es decir, ya también la Corte Suprema ha establecido que existe el delito de colusión en este tipo de actividades, ¿no? En este tipo de actividades que está relacionado a las contrataciones ficticias. El siguiente, por favor. Una vez establecido dicho ámbito, que quiere decir que la contratación ficticia se da mucho en lo que viene a ser el tema de colusión, se puede decir el sentido del mismo, de las actividades del mismo. Vamos a analizar brevemente lo que viene a ser la colusión y el delito de peculado. ¿Cuáles son sus elementos primordiales? En el delito de colusión, básicamente, lo primordial viene a ser que el funcionario esté vinculado por su deber, por su cargo, con el tema de lo que viene a ser la contratación pública, ¿ya? Es decir, el funcionario tiene que estar vinculado sí o sí a la contratación pública. Puede ser directa o indirectamente. Directo o indirectamente, yo he visto por ahí en algunos artículos que cuando hacen referencia directo o indirectamente en el delito de colusión, hacen una interpretación muy naturalística. Dicen, no, cuando habla de directo o indirectamente quiere decir que puede ser a través de otro sujeto, ¿no? A través de un intermediario, para establecer que hay el delito de colusión. Y tratan, yo creo que hacen un análisis que lo sacan del delito de cohecho, donde ese directo o indirectamente sí está vinculado a esa actividad. En cambio, el delito de colusión no. Cuando uno agarra y puede leer la doctrina a nivel comparada, básicamente la española que han trabajado este tema del fraude funcionarial como colusión, se indica que cuando se hace referencia al directa o indirectamente, puede ser un funcionario que no tiene o que no va a decidir específicamente, ¿ya?, sobre quién gana o no gana el proceso de contratación pública, sino que puede ser alguien que participe de forma indirecta, por ejemplo, a través de informes. Oye, yo emito un informe sobre un determinado requerimiento e indico, ¿no? Oye, estos son los requisitos que tiene que tener el bien que tú vas a adquirir para poder, no sé, cumplir con tal finalidad. Pero a través de mi informe yo doy unos requisitos. ¿Yo voy a decidir sobre quién gana el proceso de contratación? No. Eso lo va a decidir el funcionario pertinente. Yo no voy a decir quién gana o no gana el proceso de contratación pública. Pero si mi actividad o mi informe va a vincular a este proceso de contratación pública, claro que lo va a vincular. ¿Yo puedo ser autor del delito de colusión? Lo puede ser, porque tú has participado de forma indirecta en este proceso de contratación pública. Aquí no estamos haciendo referencia a que el funcionario público, a través de otro tercero que es un extraneus, va a cometer el delito de colusión. No. Esa es una interpretación muy naturalística que yo he visto que algunos autores lo realizan. Y no es el sentido que tiene este elemento del delito de colusión, ¿ya?, sino es quiénes van a participar o quiénes llegan a participar en el proceso de contratación pública y a través de su acto, ¿no?, vinculan el desarrollo del mismo. Yo lo entiendo así, ¿ya? Yo también, ya en otro artículo, vinculado a lo que viene a ser el bien jurídico penalmente protegido en el delito de colusión, he señalado, ¿ya?, que el bien jurídico protegido, en base al tema de lo que viene a ser metodología, son a través de expectativas. Y de la expectativa que se tiene básicamente sobre el funcionario y sobre el particular interesado, que dentro de un proceso de contratación pública, ¿ya?, tienen que realizar sus actividades en el marco normativo establecido para dicho proceso de contratación pública. Es decir, no se pueden salir. Y una de las formas de salirse de ese marco de proceso de contratación pública, ese marco formal, es a través de lo que viene a ser la concertación, el llegar a un acuerdo.
Basta que lleguen a un acuerdo, se comete el hecho delictivo. Doctor, ¿puede haber entonces, no puede haber tentativa en el delito de colusión porque basta con el acuerdo como delito de mera actividad y se configura? No, yo considero que sí puede haber. Esto es como un tema de lo que viene a ser un contrato. Ustedes cuando van a firmar un contrato, ¿ya llegan a un acuerdo en todas las cláusulas del contrato? No, no. Ustedes van analizando cláusula por cláusula, ¿no? Este sí, este sí, este sí, pero ¿ya dieron un sí a todo el sentido del contrato? ¿No? Lo mismo puede suceder en un caso de funcionario y un empresario. Pueden estar llegando en todo este tema de lo que viene a ser un acuerdo, un negociado, a estar de acuerdo en determinadas cláusulas, pero al final no llegan a un acuerdo concreto. Doctor, ¿entonces no se cometió el delito de colusión? Sí se cometió el delito de colusión en grado tentativo. Es la posición que yo asumo, ¿no? Sin embargo, en lo que viene a ser el delito de peculado, la situación no es igual. Nuestro legislador no ha querido regular el delito de peculado específicamente vinculado a lo que viene a ser la contratación pública. Para eso ha creado el delito de colusión. En el delito de peculado, básicamente lo que se protege o la conducta sancionada es que un funcionario, en razón de su cargo, dispone de un patrimonio público para afectar dicho patrimonio público. Yo dispongo de dicho patrimonio. O lo utiliza de manera indebida, ¿no? Utiliza de manera indebida el patrimonio público poniendo en peligro dicho patrimonio público. Pero no hace referencia a que tenga que llegar a un acuerdo o a concertarse con un particular o un empresario. Basta con la mera disposición. Y sobre esto también hay, si me acuerdo que hay algunos problemas bien interesantes. Les pongo un ejemplo, ¿no? Para el tema esto de la utilización y si nos encontramos en un delito de peculado, ¿no? Yo soy funcionario público, tengo en mi administración, ¿no? En mi custodia, 5.000 soles, pues la caja chica del ministerio. Y un día me levanto, señores, con suerte, ¿no? Ganó Perú, fue al Mundial, estoy feliz, tengo la suerte, hoy estoy con suerte, señores, ¿ya? Y digo, bueno, voy a ir al casino, hoy quintuplico este dinero, señores. Todos vamos a salir ganadores y voy a invitar gaseosa a todo el mundo, ¿no? Sus bocaditos a toda la oficina. Voy al bingo, diré al casino, señores, gasto esos 5.000 soles, pasa 1 hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas, y no he ganado ni he perdido. Sigo con mis 5.000 soles, señores, ¿ya? Sin embargo, me da el tema de lo que viene a ser el remordimiento. Digo, no, ¿cómo voy a gastar estos 5.000? Puede ser que lo pierda. Y regreso a la oficina. ¿Se cometería el delito de peculado? ¿O algún otro delito? Yo lo llevo mucho al tema de lo que viene a ser el delito de administración desleal, o el delito de fraude en la administración de la persona jurídica que está regulado en nuestro Código Penal, ¿no? Resulta interesante para ver si nos encontramos o no ante un delito de peculado, o capaz o hasta un delito de malversación. Malversación no entra. Peculado, ¿no? He utilizado de manera inapropiada el patrimonio del Estado y lo he puesto en peligro, ¿no? Claro. Si lo he puesto en la actividad del tragamonedas, si no ganaba, si no recuperaba nada, todo llegó a mí de nuevo. Pero he puesto en peligro el patrimonio de lo que viene a ser la administración pública, ¿no? ¿Ya? Pero ese es el sentido, la posibilidad o la disposición que tiene el funcionario público sobre el patrimonio. Él decide qué se hace o no con el patrimonio. Está en su ámbito. Yo dispongo de ello. Yo no dependo de un tercero. Yo ya tengo la administración. Queda en mi esfera de custodia, ¿no? El siguiente, por favor. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso que es materia de análisis del 430 del 2015, ¿no? Lima, la casación de Lima, en el caso del Callao, que les indiqué, pasó algo muy interesante y generó muchos temas de vacíos de impunidad. ¿Qué sucedió? Estos funcionarios, vinculados a lo que era una loza deportiva, ya señores, habían desarrollado estas actividades, ¿no? Para el tema esto del contrato ficticio. Dice, habían aprobado el expediente de actividad de mantenimiento de la cancha deportiva y área recreativa en la escuela de talentos, tal. Habían solicitado que dicha actividad se incorpore en el plan institucional de apertura del 2013, es decir, en el plan anual ya estaba. El tercero, se había aprobado el presupuesto analítico desagregado, dice. Se había aprobado los términos de referencia. Ya se había aprobado el término de referencia. Se había aprobado las especificaciones técnicas, se había designado al comité especial, se había aprobado las bases administrativas, entre otros. En ese marco, ¿no? Cuando ya se había aprobado las bases administrativas, se descubre esto. Se descubre que ya había una losa deportiva, ya no había que construir. Y se lo comienza a procesar. Y la sala, esta sala del Callao,
la Sala de Apelaciones del Callao, dijo, no, esto es un contrato público ficticio. Es decir, esto fue un tema como tipo fraude, ¿no? Aquí nos encontramos ante un delito de peculado, muy similar a la posición que asumió la Corte Suprema. ¿Y qué generó esto? Que ellos indicaron, o fue su lógica la siguiente, bueno, un elemento del delito de peculado, ¿cuál es? La disposición del patrimonio. Dicen ellos, con la aprobación de las bases administrativas, ¿ya hay disposición patrimonial? ¿Ya los funcionarios pueden disponer del patrimonio? No, dice. No pueden disponer del patrimonio, ni siquiera en grado de tentativa. No hay disposición del patrimonio. ¿Y qué generó esto? Como no hay disposición del patrimonio, todos los que estaban vinculados a esta contratación ficticia, a este proceso de contratación ficticia, señores, no resultaron responsables por ningún delito. Se los absolvieron. Sobreseyó el caso. ¿Por qué? Porque el delito de peculado te exige disponibilidad del patrimonio. Y aquí no se da. Y como no se da, ni siquiera en grado de tentativa, todos libres, pues, todos a su casa. ¿Está bien ello? ¿Está bien ese sentido de interpretación que se le ha dado a este proceso de contratación pública ficticia? A mi criterio no. A mi criterio no. Como he indicado, ya el legislador ha establecido para este delito de colusión que se dé en el marco de la contratación pública. Dice, el legislador ha dicho, la contratación pública es muy importante. Así que yo voy a establecer la regulación de un delito en específico, que viene a ser la colusión básicamente. ¿No? Ya lo ha regulado, ya ha sido una necesidad de nuestro país. ¿No? Nuestro país ha querido regular el delito de colusión de manera específica, ha querido adelantar las barreras de punibilidad, ¿no? Y tratar de interpretar esto de la contratación ficticia como si fuera un delito de peculado, señores, genera vacíos, genera impunidad. Y nosotros, o el sentido que tiene actualmente nuestro país, es una lucha frontal contra la corrupción, ¿o no? Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que luchar contra la corrupción y generar instrumentos jurídicos, ¿ya?, que nos permitan ello, ¿no? Que nos permitan ello. Por ende, mi posición, la de atrás, por favor, la de atrás. Mi posición es que en el caso que se le indicó sobre el 430-2015 de esta casación, no estamos ante un delito de peculado, ¿ya? No estamos ante un delito de peculado, ¿no? Porque el delito de peculado está vinculado básicamente a la disposición de un patrimonio. No es un delito en específico, no es algo en específico. El delito de colusión sí es una figura en específico que nuestro legislador ha querido regular para lo que se vienen a hacer o lo que esté vinculado a lo que es contratación pública, ¿no? En la colusión sí está vinculado a la contratación pública. La siguiente, por favor. Y estos señores, como para hacer un tema de paralelo, no es algo que ha pasado acá en Perú, pues. No es algo que ha pasado en nuestro país. Esto, por ejemplo, ya se ha visto en España. Y ya se ha resuelto en España. La profesora, como he indicado, María Ángeles Jareño, esta catedrática de la Universidad de Valencia, en un libro que está vinculado al delito, dice el libro, es el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Ya analizó, el Tribunal Supremo Español ya ha resuelto un caso similar al nuestro. Y ya ha asumido una posición. Para el caso del Tribunal Supremo Español, ¿ya?, ha considerado de que se pueden dar las dos figuras, tanto el delito de colusión como el delito de peculado. Para ellos es malversación, es un delito de peculado y un delito de malversación propiamente. Los dos lo regulan en el tema de malversación de fondos, ¿ya? Ellos ya han resuelto ello, ¿no? ¿Qué nos dice esta parte que he citado, ¿no?, específicamente del libro de la doctora María Ángeles Jareño, que es una estudiosa de este tema de las contrataciones públicas vinculadas a la corrupción? Dice, existe un delito de fraude ilegal o fraudes ilegales, que es colusión en nuestro país, artículo regulado en el Código Penal 436 de español. En el caso de que la empresa en la que participa el funcionario sea una empresa ficticia y no real, creada exclusivamente para dar cobertura formal a un plan que solo persigue distraer fondos públicos sin contraprestación empresarial. Sentencia del Tribunal Supremo Español, ¿no?, en lo penal, 974-2014. ¿Ya? Ellos ya han resuelto un problema que nosotros en nuestro país hemos tenido como si fuera un delito de fraude funcional, es decir, de colusión. Para ellos es colusión. Y ese es el sentido. Ellos analizan también el tema del bien jurídico, ¿sí, no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este tema, en esta problemática que se da en las contrataciones ficticias? Y es precisamente el tema de lo que viene a ser esta concertación, este acuerdo en que llegan tanto funcionario como empresario para que se figure el hecho delictivo. Ya indiqué, ya sustenté el tema de esto, el adelantamiento de las barreras de punibilidad, porque es una necesidad de nuestro país. No los quiero aburrir más.
yo comprendo que están muy cansados. Ya ha venido el doctor Ford que nos va a dar pautas de la casación que él ha analizado. Yo sé que con él se van a despertar, señores, no van a dormir, nadie más va a dormir. Y bueno, yo le voy a ceder el paso al doctor Forni Namango, que es un muy buen amigo mío. ¿Ya? Muchas gracias por el tiempo y nuevamente reitero, ¿no? Las disculpas que me hice transmitirle a Daniel Guamán, el organizador también de este evento. Gracias. Buenas tardes. La Escuela de la Corte de Lima y el equipo de mejoras del proceso penal, asimismo jurisprudencia penal comentada, agradece al doctor Raúl Ernesto Martínez Guamán por haber participado como expositor con el tema competencia del Tribunal Revisor. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. A continuación, siguiendo el seminario, tenemos al doctor Forni Namanco Córdoba, profesor asociado de la MAC, con el tema reparación civil en la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Lima. Casación número 657-2014, Cusco. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento, en especial al doctor Daniel Guamán, que está empujando este proyecto editorial y que ha reunido a un importante grupo de especialistas en derecho penal, entre ellos mi buen amigo, el señor magistrado Raúl Martínez. Y bueno, en esa pléyade de especialistas y de cultores del derecho penal, me siento como un lunar, porque como sabrá más de alguno, yo he cultivado o he tratado de cultivar en la medida de lo posible el derecho civil. Pero lo que sucede es que hay un punto de intersección de los varios que por supuesto hay entre el derecho penal y el derecho civil, que es el asunto de la reparación civil. Es un punto de intersección. En el trabajo que hemos elaborado, ¿no?, para esta obra colectiva que se hace a propósito de este evento, nosotros pensamos que el derecho civil y el derecho penal, a propósito de la reparación civil, son como dos pistas, dos autopistas, que pasan por los mismos puntos, pero en esas autopistas hay un paso a desnivel, o sea, están separadas, no se intersectan, no se tocan esas dos pistas. Una está en una zona alta y otra está en una zona baja, ¿no? Disculparán los queridos amigos que cultivan el derecho penal, ¿no? Me disculpará Raulito. Creo yo que la autopista que está en la parte alta es el derecho civil. Porque el derecho civil es en esa área, en esa rama del derecho, se ha estudiado más a fondo el daño y sus presupuestos. Porque desde que el Código Procesal Penal dice que la reparación civil la víctima la puede hacer por vía penal o por vía civil, pero una vez que escoge una de ellas, no puede ir a la otra, claramente está estableciendo lo que salvo un sector minoritario pensaba, la gran mayoría siempre ha tenido claro que la reparación civil no es otra cosa que la indemnización por daños y perjuicios del Código Civil. Es responsabilidad civil. Y el derecho civil es, obviamente, como sabemos, la rama que más desarrolla la responsabilidad civil, como lógico, ¿no? Sin embargo, la reparación civil y la manera como se ha venido tratando demanda un mayor diálogo entre especialistas de derecho penal y especialistas de derecho civil. No, esas autopistas no pueden seguir en un paso a desnivel, una arriba, otra abajo, y manteniendo un diálogo los operadores penales y civiles consigo mismos, y no haya un puente de unión.
ese paso a desnivel que hay entre estas autopistas debería ser más bien un paso a nivel y que se intersecten y estén en un mismo plano y empiece el diálogo. Y ese diálogo es justamente lo que se quiere hacer a través de estas conferencias y de la obra que se está impulsando, ¿no? Que haya un mayor diálogo, porque la reparación civil, en tanto es ni más ni menos que responsabilidad civil en el proceso penal, definitivamente el juez penal tiene que valerse de insumos, de instrumentos de derecho civil para establecer la reparación de la forma más adecuada posible. En ese escenario, desde una perspectiva civilista, no podríamos señalar algunas cosas en relación a la casación que se nos ha encargado comentar, ¿no? Primero, ¿por qué el juez penal puede terminar viendo reparación civil? ¿Por qué el juez penal puede terminar aplicando conceptos y normas civilistas? ¿No debería, caramba, hacerse cargo de ello el juez civil? ¿Por qué el juez penal? Hay un fenómeno, pues, como sabemos, y de eso habla la casación, de acumulación. ¿Y por qué se da la acumulación? Dice la casación, y dicen varios autores de doctrina penal, de doctrina procesal penal, para evitar el desgaste de la jurisdicción, se dice. No, o sea, no, si se puede hacer todo, si se puede matar dos pájaros de un solo tiro, si se puede establecer la responsabilidad penal y civil de un solo golpe, ¿por qué estar haciendo dos juicios? Si todo se puede hacer en uno. Así que por esa razón se justificaría la acumulación de la pretensión civil, la pretensión indemnizatoria o reparatoria, resarcitoria, como se le quiera llamar, civilista, en un proceso penal, para evitar el desgaste de la jurisdicción. Y eso se ve recurrentemente en los comentarios que existen sobre el Código Procesal Penal. Pero allí me parece que hay un inconveniente para compartir esa idea tan difundida, ¿no? Y creo que nosotros, que no solo yo, ¿no? O sea, los que vemos más civil miraríamos esa explicación con alguna desconfianza. Si uno habla de desgaste de la jurisdicción, colegas, sabemos, no tiene naturaleza privada. Tiene naturaleza pública. No es una figura de derecho privado la jurisdicción, por favor. La jurisdicción no es el contrato. La jurisdicción no es la propiedad. La jurisdicción no es el acto o negocio jurídico, ¿no? La jurisdicción es una figura procesal pública. En tanto, parte del derecho procesal es de derecho público. Entonces, la voluntad del individuo, ¿no puede moldear o modificar o alterar cuestiones que son de interés público, de naturaleza pública. La jurisdicción, en tanto figura de derecho público, no puede estar sometida su desgaste, ¿no? Porque si estamos hablando del desgaste de la jurisdicción, es que hay que cuidar la jurisdicción, hay que proteger del desgaste a una institución de derecho público, donde hay jus imperium. Entonces, la voluntad privada no puede definir, o no podría, o no debería poder decidir si la jurisdicción es maltratada o no es maltratada, si la jurisdicción se desgasta o no se desgasta. Pero ¿qué tenemos nosotros en el Código Procesal Penal? Que si si la víctima quiere, inicia dos procesos.
si a la víctima le da la gana, puede desgastar la jurisdicción. Pero eso se condice con la naturaleza pública de la jurisdicción. Es razonable decir que si la jurisdicción es una figura, un instituto de derecho público, ¿puede venir el particular y desgastarlo si quiere? No me parece muy lógico, muy coherente. ¿Cómo es eso de que la jurisdicción, si el particular, si quiere lo desgasta, si quiere no lo desgasta? Porque repito, insisto, el particular si desea inicia su proceso civil o lo acumula en el proceso penal. Entonces al final del día, ¿qué tenemos? Que el desgaste de la jurisdicción depende de la voluntad privada. Y no parece que el cuidado o la protección de la jurisdicción pueda depender de la voluntad de un privado. En realidad, creo que por esta razón debería pensarse seriamente si realmente el desgaste de la jurisdicción puede ser el fundamento de la acumulación. Parece ser que el fundamento no es otro que tutelar el interés privado, no un tema de tutelar o proteger la jurisdicción. Cuando hablamos de responsabilidad civil, hablamos de protección de intereses particulares, de intereses privados, libremente disponibles por las partes. Precisamente por eso la responsabilidad civil puede ser materia de transacción, porque las partes pueden libremente disponer de ella. Es un instituto privado neto. Entonces, ¿cómo voy a decir que eso tiene que ver con la jurisdicción, que es un instituto público neto? ¿No? Si el Código Procesal Penal le permite a la víctima ir a la vía penal o a la vía civil, no es por un tema de desgaste de la jurisdicción. Es simplemente porque el legislador ha considerado darle la posibilidad de elegir lo que más estime conveniente para proteger su interés privado, para tutelar su interés particular. Si para tutelar su interés particular, si para proteger su interés privado, el sujeto considera conveniente iniciar el proceso penal y allí pedir la indemnización, es su decisión. Si decide ir a la vía civil, también es su decisión. No entra a tallar el tema del desgaste. No me gusta la idea, y estoy casi seguro que a los colegas civilistas que se metan de lleno, ¿no? Yo solamente he explorado algunas cosas, no les va a gustar esa idea del desgaste, porque trae a colación entender a la reparación civil como un asunto público, como se ha sostenido también en la doctrina penal o procesal penal. Que la reparación civil no solo tiene por objetivo proteger a la víctima, sino también hay un interés social detrás. Si hay un interés social detrás de la reparación civil, ¿cómo es posible que pueda ser libremente transable? O inclusive renunciar. Porque en tanto derecho patrimonial, que es el derecho a pedir una indemnización, puede ser materia de condonación, como lo dice el libro de obligaciones del Código Civil. Todo crédito puede ser materia de un perdón. Y si hay un interés social detrás, ¿cómo el individuo va a poder disponer libremente de ese interés social? Entonces, me parece un poco complicado traer a colación el interés público, y creo que hay que tener cuidado con esto del desgaste de la jurisdicción, porque me parece que publicita indebidamente el tema de la naturaleza de la reparación civil. Debe entenderse que la reparación civil siempre tutela y protege intereses privados. Que a partir de allí haya una consecuencia más que jurídica, práctica, de que tenga algunas repercusiones de política criminal, como lo ha resaltado el profesor Percy García Cabero, ¿no? De que funcione adecuadamente la reparación civil, puede tener una incidencia a nivel de política criminal, bueno, perfecto, ¿no? Pero eso es una consecuencia, como lo dice él mismo, práctica.
No determina la naturaleza de la reparación civil de envolverla con un manto de derecho público, o si se quiere de derecho mixto, ¿no? Que es privado y público al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es una primera constatación. Una segunda es cómo entender la oportunidad de la presentación de la transacción. Si uno revisa el Código Procesal Penal, ¿no? Se entiende la transacción por la reparación civil. Si uno revisa, reitero, el Código Procesal Penal, daría la impresión que hay una limitación para presentar transacciones. Como que se hace un poco difícil presentar la transacción luego de la acusación del fiscal en delitos. Porque el propio Código Procesal Penal dice que cuando estamos en faltas, allí sí la transacción se puede presentar en cualquier momento, ¿no? Antes de la sentencia. Emulando lo que dice el Código Procesal Civil. Las partes pueden llegar a una transacción, si es materia disponible, hasta antes de la sentencia. Si yo entiendo a la reparación civil como una figura de naturaleza pública o que tiene rasgos públicos importantes, va a ser un poco complicado postular que la víctima, si puede llegar a un acuerdo razonable, bien avanzado del proceso penal, no. Aquí hay un tema público también, y si en etapa intermedia, cuando estemos a punto de sentenciar, hay nada de transacciones, ni que fuera falta. En falta sí te acepto. Pero en delitos no. Tienes tu oportunidad y se zanjó. El Código Procesal Penal no establece una prohibición. Simplemente dice, ¿no?, que el fiscal no podrá incluir, ¿no?, si es que se presenta una transacción antes de la acusación. Entonces, si hay una transacción ahí, el fiscal obviamente no va a pedir una reparación porque ya transaron. Pero ¿y si se presenta después? ¿No se puede? El Código Procesal Penal calla. Pero si uno entiende a la reparación civil bajo un enfoque netamente privado, si uno entiende que la reparación civil está por y para la víctima del delito, no debería haber ningún problema en que la transacción en los delitos funcione como en las faltas. Es cierto que si el Código Procesal Penal me dice, por un lado, en delitos hay un tema ahí de limitación con la acusación del fiscal, mientras que en faltas, ¿no es cierto?, así hay un radio de acción más amplio. Alguien podría decir, oye, no, ahí está claro, pues el Código Procesal Penal ha tomado partido porque en faltas hay algo más privado, en cambio en los delitos hay algo más público, no hay que establecer más limitaciones sobre la oportunidad de la transacción. Pero vuelvo a repetir, me parece que esa lectura no se condice cuando de arranque el Código Procesal Penal dice que el sujeto puede decidir en qué vía reclamar la pretensión civil, la reparación civil. Y si va a la vía civil, puede perfectamente condonarla. Y no me parece de recibo la idea que diga, no, es que hasta antes que elija esté el interés público. Una vez que elige, si elige la vía penal, se mantiene el interés público. Pero si elige la vía civil, el interés público desaparece. ¿Y desde cuándo el interés público depende de la voluntad de un particular? Entonces, me parece, ¿no?, que si uno escarba un poco más en cómo el derecho civil entiende a la reparación, creo que puede llegar a una serie de consecuencias interesantes, a plantear algunas ideas que traten de tutelar mejor a las víctimas. Ahora, otra cosa que señala la casación, ya para ir terminando, es que trata de generar jurisprudencia predecible, ¿no? La casación se detiene sobre varios aspectos de la responsabilidad civil con miras, ¿no?, a establecer una doctrina uniforme. Pero la verdad que si necesitamos uniformidad, me parece que es en los criterios de cuantificación. Porque la sentencia en casación que estamos comentando desarrolla algunas consideraciones doctrinarias, pero
pero bastante generales, bastante genéricas, y cuando las reglas son gaseosas, abstractas y genéricas, es un poco difícil pensar que eso va a generar jurisprudencia predecible, porque los jueces pueden interpretar estas consideraciones genéricas de diferentes maneras, ¿no? En materia civil, y debería ser así también pues en materia penal, si partimos de la premisa, repito, de que la reparación civil es una figura civilista, no hay mucho debate sobre la imputabilidad, la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal. El gran problema es cuantificación. Y lo que tenemos en la jurisprudencia penal, ¿no?, es, por ejemplo, ¿no?, que se cuantifica a veces, por decir, ¿no?, una persona muere asfixiada en una discoteca, 200.000 soles. Esta modelo es novia, pareja de este llamado, ¿no?, Finadito, Max Álvarez, ¿no?, Doctor Sexo. 50.000 soles. ¿Cómo la vida de una persona va a valer la cuarta parte de la vida de otra? O sea, una vida en un caso vale 200.000 soles y otra vida 50.000. Y hace poco, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura estableció una reparación civil de 700.000 soles por la ceguera ocasionada a unas gemelas recién nacidas. Una ceguera parcial, bueno, casi ceguera, ¿no?, porque perdieron la visión en alrededor del 90%, es lo que calcularon los oftalmólogos, por una negligencia al momento de nacer, en el parto. Si estos 700.000 soles lo partimos en dos, las vistas de unas recién naciditas, 350.000 soles. Superior a las dos vidas, sumando, bueno, 200.000 más 50.000, 250.000. Los ojitos de una bebé valen más, ¿no? Y bueno, y si vamos a la materia civil, ¿no?, en arbitraje tenemos este asunto de la pierna de Sabogal, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La pierna equivocada. 1.200.000 soles. La pierna de un señor anciano, con todo el respeto, ¿no?, vale más que los ojitos de las niñas, que la vida del asfixiado y de la modelo juntos. Me parece que si vamos a establecer, si nos vamos a preocupar, la reparación civil merece una serie de planteamientos que generen predictibilidad, preocupémonos de la cuantificación, no de otras cosas. No de otras cosas. La cuantificación es lo que más urge. Y eso urge también en materia civil, por supuesto. No vengo acá a decir que la jurisdicción civil o la doctrina civil lo tiene claro. Al contrario, ¿no? También hay una serie de problemas ahí y debería, ¿no?, unirse fuerzas. Pero no he venido solamente, ¿no?, a decir que desde el derecho civil se puede hacer este aporte. No. También el derecho penal puede, como siempre, por supuesto, en todo diálogo, enseñar o aclarar varias cosas a la materia civil. El Código Procesal Penal es del año 2004, mal llamado nuevo, ¿no?, porque ya está entradito en años, ¿no? Y en materia civil no han faltado autores y sentencias de la Corte Suprema, de las salas civiles, que dicen que una cosa es la reparación civil y otra cosa es la indemnización. Y si en materia civil, en el proceso penal me dan poquito, vamos a pedir lo que debe ser en un proceso civil. Hay doctrina. No tan reciente, pero hablo del año 2008, 2009, 2010, 2011, que caramba ya estaba pues en vigencia el Código Procesal Penal, ¿no? O sea, veo discursos civilistas que hablan de la reparación ignorando la normativa penal. Estamos diciendo, es verdad, que la reparación civil es una figura civilista, pero que está normada también por leyes vigentes imperativas en sede penal. Entonces me parece inapropiado que también se empiecen a construir discursos sin tomar en cuenta esta normativa. El Código Procesal Penal es bastante claro, o sea, no hay un tema de interpretación, el debate, qué interpretación tiene usted, como el caso de la transacción, ¿no? ¿En qué momento se puede presentar? ¿No?
Creo que ahí puede ser opinable, ¿no? Acá hemos traído una propuesta que trata de, en lo posible, ser un poco novedosa en pos de los intereses de la víctima, ¿no? Pero decir que la reparación civil es algo accesorio a la pena, en cambio la indemnización es independiente, o sea, me parece una lectura equivocada, tanto en jurisprudencia civil como en doctrina civil, tomando en cuenta que ya es valor entendido en materia penal, a la luz de la claridad del Código Procesal Penal, que si yo inicio mi pretensión en sede penal, ya nada tengo que hacer en civil, y a la inversa, ¿no? Creo que es necesario esto cuando corresponda, lógicamente, estos puentes, ¿no? Estos diálogos que enriquecen, creo yo, a los operadores. Yo recuerdo una entrevista que le hizo Manuel Atienza a Robert Alexi, y le decía, ¿no? Manuel Atienza, oiga, ¿usted qué opina de la especialización? Puro penalista, puro civilista, puro constitucionalista, ¿no? Administrativista por allá, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no? Como si el derecho fuera compartimientos estancos, ¿no? Y siempre nos han enseñado, y esa es la tesis dominante, que el derecho es uno solo. Y Robert Alexi le contesta, sí, pues ese es el problema, ¿no? No, en el siglo XX ha habido una fiebre de la especialización, olvidándose de que todos los temas de teoría general del derecho tendrían que ser cultivados por los operadores de las diferentes especialidades. Robert Alexi se acuerda, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? De civilistas pesos pesados antiguos, ¿no? Savigny, Jering. ¿Y qué dice Robert Alexi recordándolos a ellos? Savigny y Jering no eran civilistas, eran cultores de la teoría general, de la filosofía. Eso se ha dejado de lado indebidamente y se generan, dice Alexi contestando la Atienza, ¿no? Se generan muchos discursos parcializados. Y deberíamos, pues, tratar de evitar eso, ¿no? Tratar de evitar eso. Y yo saludo que desde el lado de los profesores jóvenes de Derecho Penal, porque lamentablemente de civil nadie se animó, que desde el lado de Derecho Penal, ¿no? Varios buenos amigos, como el doctor Guamán, y en este proyecto el doctor Daniel Guamán, haya estado tratando de generar, pues, esta comunicación, ¿no? Que creo yo es necesaria para ir corrigiendo cosas de ambos lados de la conversación, ¿no? O sea, en civil habrá que corregir, aclarar y precisar, y en penal también, ¿no? Y así evitar esos riesgos de los que bien advierte Robert Alexi, esos riesgos derivados de la sobreespecialización, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias a la escuela, ¿no? A su director, el doctor magistrado de la Corte Suprema, el doctor Neira Flores, que también está en este proyecto. Y gracias a ustedes por su atención. Espero no haberlos aburrido. Espero que se haya cumplido la profecía del doctor Raúl Martínez. Muchas gracias, colegas.